Atención, en medio del escándalo de corrupción que salpicó, entre otros, al general Jorge Horacio Romero, jefe del Comando de Apoyo Integral del Ejército, a quien la Fiscalía investiga desde hace un año por aparentes irregularidades en la entrega de salvoconductos para el porte de armas de fuego cuando fue comandante de la 4ª Brigada del Ejército. Blue Radio conoció otra de las investigaciones que lleva la entidad hace más de 2 años y que aún no ha pasado la etapa que es indagación preliminar. Es decir, los investigadores aún siguen indagando los hechos para luego definir si hay mérito eventualmente para individualizar y llamar a responder a los mencionados, o si por el contrario archiva la denuncia. El nombre que ustedes van a escuchar tiene que ver con otros escándalos de corrupción. Es el del ex senador Otto Nicolás Bula, hoy detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, investigado por el escándalo de Odebrecht, y que es quien denuncia inicialmente estos hechos. Exactamente de qué se trata esta historia, Silvia Charri. Ricardo, muy buenas tardes. Mire, se trata de una declaración que rindió el ex senador Otto Bula en febrero del 2017, en donde denuncia que funcionarios de la Fiscalía y del Ejército lo están extorsionando para que cambie su versión en contra del narcotraficante Dagoberto Giraldo Pérez, alias Percherón, que está vinculado a la oficina de Envigado y es padre además de uno de los cantantes de música popular más reconocidos del país. Bula dice en esa declaración que en noviembre del 2014, es decir, 3 años atrás, se dirigió donde el doctor Rodrigo Aldana, quien en ese momento era un fiscal activo, y le interpuso una nueva denuncia en contra de ese narcotraficante Pérez. Según Bula, de ahí en adelante empezó a recibir presiones de varias personas, del investigador Fabio Álvarez, de un coronel Calvache y hasta del mismo Rodrigo Aldana para que retirara esas denuncias en contra del narcotraficante. Le pedían supuestamente que cambiara, vinculando a otras personas diferentes a ellos, porque ese señor, miembro de la oficina, estaba en colaboraciones con la DEA y no podían seguir tramitando esas denuncias. Silvia, pero ¿quiénes son esas personas que está denunciando el ex senador Otto Bula? ¿Eran funcionarios activos para el momento de estos hechos? Mire, Silvia, la denuncia es contra el teniente coronel en retiro Gustavo Adolfo Calvache, el exfiscal Rodrigo Aldana y el exfuncionario del CTI Fabio Álvarez. Todos, al momento de estos hechos denunciados por Bula, eran funcionarios activos. Blue Radio indagó con fuentes del Ejército que confirmaron que Calvache estuvo en la Brigada de Inteligencia y que fue dado de baja hace 3 años por supuesto enriquecimiento ilícito. Es decir, dado de baja es llamado a calificar servicios. Sí, señor, exacto, retirado de la entidad. Sí. Por enriquecimiento ilícito, supuesto, porque a pesar de este señalamiento, Calvache no ha sido acusado penalmente por los hechos. Por su parte, recordemos que el fiscal Aldana es muy conocido porque salió de la entidad cuando estalló el escándalo en el que se conoció que recibió un apartamento del ex senador Otto Bula a cambio de que lo beneficiara en un proceso judicial. Es decir, que Aldana cayó hace un año por hechos también denunciados por Bula, y finalmente Álvarez, que se retiró de la Fiscalía en agosto del 2017 y que pertenecía a la Unidad contra el Crimen Organizado. ¿Qué pruebas hay de esos supuestos hechos de corrupción que denuncia Otto Bula? ¿Y por qué, y este punto es importante, luego la Fiscalía termina investigando a Otto Bula por supuestos vínculos con la oficina de Envigado? No podemos exculparlo, pero Exacto. Ese fue uno de los elementos importantes que en su momento, entre otros, algunos de los involucrados en el caso de Brecht mencionaron para desprestigiar a Bula. Dijeron, no vamos a responderle a un señor que tiene vínculos con la oficina de Envigado. Tal cual, Ricardo. Mire, Bula rinde esta declaración en la Fiscalía donde dice que lo están presionando estos funcionarios del Ejército y de la Fiscalía para beneficiar a un narcotraficante, y 15 días después la oficina, específicamente la exdirectora de la Unidad de Extinción de Dominio, confirmó públicamente que tenían evidencia con la que se podría inferir que Bula estaría relacionado con esa temida la oficina que opera en Antioquia. Que era la oficina de Envigado, pero que por cuenta de, entre otras cosas, fallos judiciales, dejó de mencionarse de esa manera. Sí, así señor. como, por ejemplo, al Clan del Golfo se le dejó decir los urabeños porque ofendía a toda la gente del Urabá. La oficina dejó de llamarse oficina de Envigado porque no toda la gente, es más, la mayoría de la gente de Envigado, la inmensa mayoría, es gente pujante y trabajadora y se sentían estigmatizados. Sí, señor, la misma, la oficina de Envigado. Entonces es coincidente con que rinde declaración y 15 días después la Fiscalía dice, por lo menos públicamente, que está vinculado con esa organización. Y sí hay más pruebas, Ricardo, porque Bula, en esa declaración que revelamos del 2017, asegura que tiene más audios en su celular en donde se escuchan supuestamente
nuevamente las presiones que le hacían el entonces coronel Calvache, el señor Fabio Álvarez y el exfiscal Aldana. Finalmente, Ricardo, quiero recalcar que estos hechos están siendo indagados, es decir, es preliminar, pero que de confirmarse, por supuesto, se estaría hablando de otro caso de corrupción, no solo al interior del Ejército, sino participación del Ejército, exfuncionarios hoy del Ejército y de la Fiscalía.